7:46. En medio de una nueva audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneider Pinilla, la Fiscalía hizo nuevas revelaciones que salpican a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción. Asimismo, reveló encuentros de congresistas con Olmedo López para el direccionamiento de millonarios contratos de la entidad. Olmedo López desde el Cantón Militar Caldas y Sneider Pinilla desde una guarnición militar del sur de Bogotá escucharon de boca de la fiscal Andrea Muñoz los nuevos cargos por los que son salpicados en el escándalo de gestión del riesgo. Esta vez el capítulo es el del Ministerio de Hacienda. Olmedo de Jesús López Martínez y Sneider Augusto Pinilla Álvarez conocían que estaban cometiendo delitos contra la administración pública, pues estaban interesándose en forma indebida en los proyectos contractuales de la unidad con el propósito de favorecer intereses de terceros. Terceros que según la Fiscalía serían funcionarios como los entonces ministros de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Los primeros señalamientos que salieron a relucir fueron los que salpican a Ricardo Bonilla. En un poco más de una hora, la fiscal Andrea Muñoz narró cómo supuestamente el exministro habría presionado para el redireccionamiento de 3 contratos por más de 92.000 millones de pesos que supuestamente irían a manos de 6 congresistas. Revelación que hizo en su momento la unidad investigativa de Noticias Caracol. Usted, Olmedo de Jesús López Martínez, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneider Pinilla, el direccionamiento de los proyectos contractuales ya mencionados para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República, Guadid Alberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Para la Fiscalía, el entramado criminal se empezó a gestar en diciembre de 2023 en la misma oficina del entonces jefe de la cartera de Hacienda, como se evidencia en estos videos. El 15 de diciembre siguiente, aproximadamente a las 8 horas, en el despacho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, usted, señor Olmedo, se reunió con Ricardo Bonilla González, entonces ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro. Allí, Ricardo Bonilla González le comunicó a usted la necesidad de acordar el direccionamiento de contratos con el fin de cumplir a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Cada paso de esa transacción irregular, según la Fiscalía, quedó evidenciada en chats como estos, entre Sneider Pinilla, entonces subdirector de gestión del riesgo, y funcionarios como María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, quien mostró un afán particular para que no se cayeran los créditos de la nación. El 14 de diciembre siguiente, usted, señor Sneider, recibió a través de WhatsApp de su celular mensajes de parte de quien se identificó como Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia de la República, solicitando su ayuda con el tema del documento en el cual describía los proyectos contractuales que había enviado a Diana Carolina Martínez Joya, pues se iban a caer los créditos de la nación. En ese momento, Ramírez Cobo le suministró el número del teléfono del ministro Ricardo Bonilla, quien le escribió a usted, manifestando preocupación por el destino de los recursos viabilizados en el documento enviado por Ramírez Cobo a Carolina Martínez. El segundo salpicado en esta nueva diligencia fue el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien según la Fiscalía habría pedido el direccionamiento de un contrato por 35.000 millones de pesos. El 4 de diciembre del 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagui Flores por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría. Y así fue según cuenta la fiscal. Días después, Olmedo López y el senador Chagui Flores se habrían reunido en el Hotel Tequendama para ejecutar parte del entramado que en principio sería gestionado al parecer por el Invías, lo cual finalmente no se logró.
El 6 de diciembre del 2023 al mediodía, en el Café Vienés, ubicado en el Hotel Tequendama, usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chagui Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez, esto es, entregar contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por un valor de 35.000 millones de pesos y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sagún, Córdoba. En ese encuentro, el congresista Chagui Flores le informó que los contratos se gestionarían por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque en Invías no había sido posible. Otros de los mencionados en esta audiencia fueron la representante a la Cámara Karen Manrique, quien salió a relucir por una supuesta reunión con Olmedo López en febrero de 2024. En febrero del 2024 recibió en las instalaciones de la unidad a la representante a la Cámara Karen Astrid Manrique Olarte, quien le preguntó cómo iban los contratos de Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena acordados con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Al igual que la senadora Marta Peralta, quien de acuerdo con la fiscal Andrea Muñoz se habría interesado indebidamente en un contrato para Riohacha, La Guajira. En la ciudad de Bogotá, entre septiembre y octubre del 2023, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez, director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Sneider Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de Manejo de Desastres, otros funcionarios de la unidad, la senadora de la República Marta Isabel Peralta Epieyú y los contratistas Isa Francisco Riscala Lozano, representante legal, y Jorge Riscala Muddi, subgerente de inversiones IRL SAS, se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveeduría tramitada en la Subdirección de Manejo de Desastres. Al final de esta diligencia, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla pidieron perdón por estos actos de corrupción. Por esos hechos y por los sucedidos, desde aquí pido perdón a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a las comunidades guayú y al pueblo colombiano. Un requisito fundamental para que sean avalados sus preacuerdos ante la justicia. En su momento, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla sobre la presunta estrategia que presuntamente dirigió el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para obtener apoyos en el Congreso. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre. Ese día el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo para atención de desastres. Al día siguiente, contó Pinilla a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según él, su entonces jefe Olmedo López le envió ese 12 de diciembre de 2023 este cuadro que detallaba la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Salado en Bolívar. Allí se especificaban los montos de cada contrato con el fin de ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en esos 2 municipios y en El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la Unidad de Gestión de Riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. 2 días después, el 14 de diciembre de 2023, el propio Ramírez Cobo le escribió al celular a Sneider Pinilla. Es más, se le presentó vía WhatsApp. Hola Sneider, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor Presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda. ¿Sobre qué tema, doctor? A Carolina le envié un cuadro. Carolina era la secretaria de Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo.
Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron. Así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla. Es vital este tema. Enseguida, el funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, le envió a Sneider Pinilla el contacto de WhatsApp del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le escribió lo siguiente. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia. A las 6 de la tarde de ese 14 de diciembre fue el propio ministro Bonilla el que le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de estos chats en poder de este noticiero. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana, Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. Y 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Hola, doctora. Te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo, el funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. La charla entre Benavides y Pinilla continuó. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer. Perfecto. Ya te paso los otros 2 contactos. Benavides le dio a Pinilla los números celulares de cada uno de ellos. Casi una semana después, el 21 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides reapareció y le pidió a Sneider Pinilla reporte sobre el avance en estos 3 contratos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Ya esta semana sale el CDP de los 3 procesos. Sneider se refería al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que garantiza que los recursos ya están asignados para esas contrataciones. Efectivamente, al día siguiente, 22 de diciembre, Benavides le insistió a Pinilla por esos CDP y él le envió los documentos ya gestionados. Allí aparecían tanto el valor del contrato como el de su interventoría. Entre mediados de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Sneider Pinilla ajustó con los contratistas e intermediarios designados los requisitos técnicos para blindar esos contratos. Es decir, para que parecieran tan legales como necesarios y urgentes en esos departamentos. Incluso esas alcaldías, por instrucción de Pinilla, tuvieron que declarar supuestas calamidades que realmente no existían para justificar esas obras públicas.
Pero ni así entregar los contratos era fácil. Buenos días. Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro. Doctora, muchos temas técnicos nos ha tocado hacerlos porque los proyectos venían muy flojos. Tras los ajustes de las propuestas, estaban a días en la unidad de gestión de riesgo de adjudicar esos contratos de obra pública. Pero justo esa semana, la periodista Paula Bolívar de la W Radio y la unidad investigativa del Tiempo publicaron las primeras revelaciones del escándalo de los carrotanques en La Guajira. En medio de los apuros, el 29 de febrero, Olmedo López renunció a la entidad y una semana más tarde lo hizo Sneider Pinilla. Si la prensa no hubiera destapado entonces el episodio de La Guajira, sostuvo Pinilla ante los fiscales, esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos se habrían entregado. Según declararon ante la justicia Olmedo López y Sneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Guadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. Asimismo, Juan Diego Muñoz, todos ellos pertenecían a las comisiones económicas del Congreso. Los 92.000 millones de pesos supuestamente eran para comprar los votos de esos parlamentarios. 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que ampliara su cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Guadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí. Olmedo López lo resumió así de crudamente en su declaración ante la Corte. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía, lo toman como una traición. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. También la unidad investigativa obtuvo en ese momento en exclusiva la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia del año pasado, donde contó detalles de cómo se orquestó y cómo se puso en marcha este entramado de corrupción. Nacional para la Gestión del Riesgo de Salud. Olmedo López reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. López fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos. Según López, los votos en el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del gobierno incluso presionaron a los propios congresistas del pacto histórico. Y voy más allá, el reporte de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa
Antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más. Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave, el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo ha mencionado. Dirigen ministros. ¿Asiste el presidente de la República? No. Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del gobierno. Porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros dando órdenes. Entre los asistentes estarían el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero según la versión de Olmedo López, la participación del ministro de Bonilla fue mucho más allá. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí a un pasito del Palacio Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Olmedo López asegura que hubo una segunda reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda. A esta habrían asistido el ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides, quien tiene entre sus funciones servir de enlace con el Congreso. La supuesta reunión en el Ministerio de Hacienda, que está siendo verificada por la Corte y por la Fiscalía, habría tenido como propósito que Olmedo López cumpliera con la entrega de 3 contratos que suman 92.000 millones de pesos. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuvo agenda o tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. Esta misma petición, según su versión, fue ratificada un mes después por una congresista durante una reunión en la Unidad de Gestión de Riesgo. La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, representante de Arauca elegida por la Circunscripción Especial de Paz. El registro de ingresos a la entidad confirma que Manrique estuvo en la Unidad de Gestión de Riesgo 8 veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Después del cónclave en la Casa de Nariño, la congresista entró en 3 oportunidades. El 14 de diciembre se reunió con Sneider Pinilla y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 se reunió con Olmedo López. Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice, viene a nombre de,
Y entre los nombres que menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Según López, los contratos se distribuirían de la siguiente manera. El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos. El segundo por 34.000 millones en Saravena, Arauca. Y el tercero por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, en Córdoba. Olmedo López asegura que hay 6 congresistas que se verían beneficiados con la entrega a dedo de los 3 contratos. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro. En la diligencia, Olmedo López estuvo cara a cara con el representante Wadid Mansur, quien está siendo investigado por este alto tribunal. El exdirector de la unidad de riesgo explicó por qué el nombre del congresista aparece en la matriz de colaboración. Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. La unidad investigativa de Noticias Caracol también conoció en su momento y en exclusiva un testimonio clave en la investigación por este escándalo de corrupción. Se trata de la declaración que rindió ante la Fiscalía María Alejandra Benavides, ex asesora y mano derecha del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ante un fiscal reveló comprometedores detalles de la participación del ministro Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en la compra de votos en el Congreso para beneficiar los proyectos del gobierno. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitamos sacar esto. El ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no había sola.